El gasto público total del conjunto de las administraciones públicas en el 2020 supuso en nuestro país el 41,1% del Producto Interior Bruto. Eso estaba más de 5 puntos por debajo de la media de los países de la eurozona, es decir, invertimos poco en los servicios públicos. Bueno, en España los empleados públicos estamos perfectamente tasados. Es más, hay un boletín oficial estadístico que se publica en principio cada 6 meses, donde venimos el número exacto de los empleados públicos que estamos, que en estos momentos somos 2.598.000. Somos un número que en los últimos años ha ido disminuyendo. Hemos perdido más de 100.000 puestos de trabajo a lo largo de estos últimos años. Somos, en comparación con los países de nuestro entorno de la Unión Europea, menos en proporción al número de habitantes. Por ejemplo, Suecia tiene un empleado público por cada 8 habitantes o Francia tiene un empleado público por cada 12 habitantes. En segundo lugar, nuestros empleados públicos son esos médicos que nos atienden en los servicios de urgencias, o los celadores o las enfermeras, los maestros que educan a nuestros niños, las personas que ayudan a nuestros mayores, a los dependientes, la policía que nos cuida en las calles, o los jueces, los fiscales, los tramitadores, los carteros que reparten nuestras cartas. Y también hay empleados públicos que están detrás de una ventanilla haciendo un trabajo dificilísimo, que es atender al ciudadano, y que lamentablemente en estos momentos no podemos prestar nuestro trabajo como nos gustaría. Según se computen unos organismos u otros, la Administración General del Estado está en torno a 200.000 empleados públicos en este momento. Una reducción aproximada de un 18%, que eso sí que lo podríamos decir con exactitud. El porcentaje ha sido ese, o sea, esos 6 años, incluido el primero y el último, en el que prácticamente no ha habido ofertas de empleo público, ha sido la que ha provocado esa reducción. Al no renovarse las plantillas, pues la plantilla va a envejecimiento. Eso lo vemos claramente en las estadísticas que publica el Registro Central del Personal, donde veíamos que en enero de 2010 la franja de edad dominante era entre 40 y 49 años. Ahora mismo, y por mucha diferencia, está entre 50 y 59. La tristemente célebre tasa de reposición y sus limitaciones pues han hecho mucho daño, ¿no? En la etapa de los recortes, el gobierno de Rajoy estableció rígidas limitaciones en la tasa de reposición de efectivos, que en algún año iban a 0, es decir, de todos los funcionarios que se jubilaban o que salían de las administraciones públicas no se reponía a ninguno. Luego se fue suavizando, aunque había limitaciones muy estrictas. En algunos servicios públicos esenciales se llegó a poner en el 30%, es decir, perdíamos el 70% de los funcionarios públicos que salían del sistema por jubilaciones o por otras razones, ¿no? Como al final las administraciones públicas, para que funcionaran, aunque fuera bajo mínimos los servicios públicos, tenían que seguir contratando, se ha abusado de la temporalidad. En enero del 2020, en torno al 24% del empleo público era empleo precario, empleo temporal. Hoy esa cifra ha crecido con toda seguridad, pero todavía no tenemos datos oficiales. Ha crecido porque se han contratado, como consecuencia de la pandemia, más profesores, más sanitarios, más empleados públicos. Por lo tanto, la tasa de temporalidad hoy está por encima del 24%. O sea, la bajada de sueldo de 2010 de un 5% y luego 5 congelaciones consecutivas. Es cierto que el último acuerdo que firmamos, 2018-2020, nos ha permitido recuperar algo de poder adquisitivo. Pero voy a dar un ejemplo que afecta a dos servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación. Si tomamos el porcentaje del PIB en inversión sanitaria, en nuestro país estamos 1,3 puntos por debajo de la media de la eurozona, y en educación algo más de medio punto por debajo de la media de la eurozona. Eso supone que nuestro país invierte cada año 14.000 millones de euros menos en sanidad y 6.000 millones menos de euros en educación que la media de los países de nuestro entorno. Entre sanidad y educación invertimos 20.000 millones de euros menos cada año que la media de los países de nuestro entorno.